Ahí está grabando. Ya, comencemos directamente, ¿no? Sin perder tiempo. En la unidad pasada, nosotros aprendimos principalmente a operar números. Primero vimos la diferencia entre los tipos de números, números enteros, números naturales, etc. Luego comenzamos a operar con ellos. A operar con, primero, números enteros, sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Luego ya comenzamos a ver fracciones y a operar con fracciones, suma, resta, multiplicación, división de fracciones. Luego seguimos con raíces y aprendimos otras operaciones, como la... ya, el PPT. El tiro. Estoy adjuntando el archivo. Denme un segundo. Ya, ahí debería estar, a ver, espérenme. A ver, no sé por qué no se quiere cargar. A ver. No, todavía no. No lo puedo juntar, no sé por qué. Ya, pero en todo caso está en el UCM virtual por si acaso. Así que cualquier cosa lo podrían ver desde ahí. No sé por qué no me deja juntarlo. Ay, qué raro, pero déjenme probar. No, no sé por qué no puedo. Ya, pero eso, en cualquier caso está el archivo en el UCM virtual. Nada, estamos intentando... estaba intentando subir un archivo por acá por el chat, pero no sé por qué no puedo en este momento. Y eso, estábamos presentando la nueva unidad que trata sobre ecuaciones. Ya bueno, a modo de resumen, en la unidad pasada nosotros aprendimos todo acerca de los números y cómo operarlos, incluyendo fracciones, simplificaciones al final. Ahora, nosotros vamos a recién comenzar con el estudio de las ecuaciones.
¿Qué es una ecuación primero? Bueno, es una proposición que expresa igualdad de dos expresiones algebraicas. Nosotros ya sabemos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras, que en este caso lo vamos a entender como variables o incógnitas. Esto era una expresión algebraica compuesta de dos términos, si recuerdan. Ese término y ese término. Acá también tenemos una expresión algebraica. Estas dos expresiones se relacionan mediante una igualdad, y eso es una ecuación. Por lo tanto, esto es una ecuación, esto de acá es una ecuación, esto de acá es una ecuación, esto de acá es una ecuación. ¿Cuál es el requisito de una ecuación? El poseer la igualdad de dos expresiones algebraicas. Teniendo eso, nosotros tenemos claro que es una expresión algebraica. O sea, que es una ecuación. Entonces, un valor de la variable que haga que la ecuación sea una proposición cierta se denomina raíz o solución de la ecuación. Decimos que tal valor de la variable satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Las ecuaciones nos permiten encontrar el o los valores de la variable que hacen que esto sea una igualdad cierta. Porque X puede tomar cualquier valor, pero solamente un valor o algunos valores, bueno, o en algunos casos ningún valor, va a hacer que esto sea cierto. Y nosotros normalmente estamos interesados en encontrar los valores que hacen que esta expresión, que esta ecuación, sea verdadera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente sumando, restando y multiplicando y dividiendo en el caso de las ecuaciones que comenzaremos a ver ahora. Entonces, en estos términos, la solución de una ecuación, el valor que hace que la expresión sea algo verdadero, que lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha, se denomina raíz o solución. Entonces, cuando hablamos de ecuaciones, ojo con confundir la palabra raíz con una raíz cuadrada, por ejemplo. La raíz de una ecuación se refiere a la solución de una ecuación. Nosotros vamos a utilizar las dos palabras y se ocupan mucho las dos palabras. También se ocupan mucho en economía, por lo tanto tienen que ir conociéndolas desde ya de esta forma. Entonces, a menudo estaremos interesados en encontrar las raíces o las soluciones de alguna ecuación dada. Es decir, determinar todos los valores de la variable que transforman la ecuación en una proposición verdadera. El proceso de encontrar las soluciones o las raíces se denomina resolver la ecuación. Nosotros estamos interesados entonces en resolver ecuaciones. Tal como les adelantaba recién, las dos operaciones siguientes producen nuevas ecuaciones, pero al mismo tiempo que cumplen con el requerimiento de no alterar las raíces de la ecuación. Esto es importantísimo. Nosotros normalmente no vamos a resolver directamente esta ecuación, sino que vamos a resolver ecuaciones, por decirlo de alguna forma, equivalentes a esta de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Con el principio de adición y el principio de multiplicación. Hay que tener mucho cuidado con estos dos principios porque son la base de la correcta resolución de una ecuación. El principio de adición, ¿qué nos dice? Que podemos sumar o restar cualquier, y esto es importante, cualquier constante o cualquier expresión algebraica que incluya la variable a ambos lados de la ecuación. Nosotros podemos sumar o restar cualquier o constante o variable. El principio de multiplicación lo que nos dice es, podemos multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por cualquier constante, y esto es importantísimo, por cualquier constante distinta de cero, o cualquier expresión no cero que incluya la variable. Cualquier expresión no cero.
Y si normalmente nosotros no sabemos cuál es el valor de la variable, esto no lo podemos hacer. Cualquier expresión no cero. Me explico. Vamos a ir a la pizarra para entender lo que estamos hablando aquí. Miren. Vamos a resolver como ejemplo estas dos ecuaciones. La primera, tenemos x menos 5 igual a 7. El principio de adición me dice que yo puedo sumar o restar constantes a cualquier expresión algebraica. Normalmente, para resolver una ecuación, nosotros vamos a estar interesados en el valor, en encontrar o despejar x. Por lo tanto, lo que hacemos es sumar 5, pero en ambos lados de la igualdad. De forma que nos va a quedar x menos 5 más 5 igual 7 más 5. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, lo voy a dejar en rojo aquí. Porque tenemos lo mismo de arriba, solo que le estamos agregando el más 5 a ambos lados. Ahora, menos 5 más 5, esto que aparece aquí, es 0, obviamente. Y lo que aparece acá, bueno, lo voy a escribir así mientras, 7 más 5. Entonces, x igual a 7 más 5, porque x más 0 es 0. O sea, es x, perdón. Y 7 más 5 es 8, 9, 10, 11, 12. Que sería el valor que satisface mi ecuación. Normalmente, lo que nosotros hacemos para ahorrar pasos es tomar esto y si quiero despejar la x, digo el menos 5 o el 5 que está restando, pasa sumando al otro lado y me salto directamente al paso de acá. Pero la explicación de por qué funciona es todos estos pasos entre medio. Lo que hice en realidad cuando pasé sumando un menos 5 al otro lado fue sumar esa cantidad en ambos lados y aprovechar que se cancelan a un lado para evitar escribirla. Pero ojo, necesitamos por ahora ir entendiendo por qué funcionan estos métodos para resolver las ecuaciones. Y esa es la explicación. Entonces, ¿qué significa que la solución o que la raíz de mi ecuación sea 12? Significa que si yo x lo reemplazo por 12, x lo reemplazo por 12, 12 menos 5 me debería dar 7. Y efectivamente, 12 menos 5 me da 7. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de adición, lo que normalmente nosotros decimos. Si está restando, pasa sumando, si está sumando, pasa restando al otro lado. La siguiente ecuación a resolver es 3x igual a 9. Para resolver esto, yo lo que hago es dividir por 3 en ambos lados de la ecuación. En mi caso, no me gusta dividir, lo que yo hago es multiplicar por 1 partido en 3. Ya sabemos, dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1 partido en 3. A mí se me hace más natural porque
yo escribo la misma ecuación de arriba y al multiplicar por 3 me quedan ambos lados divididos en 3. ¿Qué hice aquí? Puedo simplificar, como ya sabemos, y me queda simplemente x. Y a este lado, 9 dividido en 3 es 3, que sería el resultado de mi ecuación. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? De nuevo, un 3 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Y nos saltamos los pasos de entremedio. Y si entendemos cuál es el principio de multiplicación para resolver una ecuación, bueno, nos podemos saltar todos estos pasos intermedios y decir, si un 3 está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Sucede lo mismo cuando yo tengo una ecuación de la forma x partido en 3 igual a 7. Si algo está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. En realidad lo que hice fue multiplicar por 3 ambos lados de la ecuación, simplificar, y x es igual a 7 por 3, x es igual a 7, 14, 21. Depende. Si es necesario, va a depender de lo que nos diga el problema. Por ahora, yo no lo encuentro necesario. Pero necesito que entiendan, porque después, cuando hagamos ecuaciones más complejas, nos caemos precisamente por esto, por no ser capaces de entender esta parte, que es por qué estamos resolviendo las ecuaciones así. Entonces, la siguiente diapo, aprovechar que estamos en la pizarra y la vamos a escribir acá mismo. Bien. Intenten, según los conocimientos que ya tienen y lo que acabamos de ver, resolver esas 3 ecuaciones. Estas son rapiditas, 5 minutos. Yo les voy a dar 5 minutos y las resolvemos aquí mismo en la pizarra, pasando esos minutos. Intenten hacerlas paso a paso esta vez. Después más adelante ya vamos a poder ir saltando unos pasos. Entonces, 5 minutos para hacer eso. Ojalá ir colocando los resultados cuando los tengan. Y los revisamos luego.
¿Cómo van? Ahí pude enviar la diapo por el chat por si acaso, si alguien la quiere tener a mano. Ya, vamos a comenzar a resolver la primera. La 1 dice 3x menos 6 igual a x más 2. Nosotros, según el principio de adición, podemos sumar y restar x igual 4. 12 menos 6, 6, 4 más 2, bien, sí, eso es. Ya, según el principio de adición, entonces nosotros podemos sumar todo lo que queramos. En este caso, yo voy a sumar 6 y en el mismo paso voy a restar x. ¿Por qué? Bueno, nos queda eso ahí y nos queda eso acá. Yo sumo 6 y resto x. Sumo 6 y resto x. Siempre, si hago algo en un lado de la ecuación, un noveno, siempre que hago algo en un lado de la ecuación, hago lo mismo al otro lado, para no perder la igualdad. Eso es 0, eso es 0, x positiva, x negativa. Entonces nos quedó 3x menos x, y a este lado 2 más 6. Juntamos las x en un lado y los números constantes en el otro. De forma que acá podemos restar 3 menos 1, 2, 2 más 6, 8. Y por lo tanto, ya después dividiendo, o bueno, ya saben, en vez de dividir, lo que hacemos es multiplicar por 1 partido en 2, simplificar, y nos queda x es igual a 4. ¿Menos un noveno o un noveno? Vamos a ver. Les recuerdo que esta es la solución de nuestra ecuación, por lo tanto debe satisfacer esa igualdad. Por lo tanto, esa es una forma de comprobarlo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Tomando
ecuación y reemplazando la x por el 4 y viendo que es una expresión verdadera porque llegamos a una igualdad. 6 igual a 6. Por lo tanto, está correcto el resultado. El segundo. Tenemos 5x más 7x más 2 igual a 3x más 1. 3x más 1. Lo que hacemos siempre es reducir términos semejantes. En este caso, 5 con el 7. 5 más 7, 12. Por lo tanto, esto 12x más 2 igual a 3x más 1. Y aquí ya me voy a ir a empezar, ya voy a saltarme pasos. Voy a juntar todas las x a un lado, en este caso, ese y eso. Como está positivo, lo voy a escribir negativo acá. Y la otra parte, el 2, como está positivo, lo escribo negativo. Sumo o resto, dependiendo de lo que se necesite. Acá es menos 1, por lo tanto x es igual a menos 1 partido en 9. Y lo podríamos comprobar perfectamente reemplazando aquí, aquí y allá. Y viendo que eso nos lleva a una expresión verdadera. La mayoría de ustedes ya esto lo deben recordar. Por lo tanto, imagino que para solo algunas personas esto es nuevo. Intenten hacer el ejercicio 3. X cuadrado es igual a 5x. Intenten hacerlo, les voy a dar 1 o 2 minutitos. Porque, ojo aquí, hay que tener mucho cuidado con estos problemas. Profe, ¿Sí? el sábado hay clase, ¿A qué sábado? el que viene. No sé. ¿Por qué no habría? ¿Hay feriado por ahí? No sé, es que el viernes dijeron que no iba a haber clase, la profe dijo que no iba a haber clase porque se iban a tomar como día de sándwich por el 21. Ah, no tengo idea, la verdad. Ay, Así que voy a preguntar y les aviso. ya, profe. ¿Ya? Sí, no sabía. Respuesta x igual 5. Los demás intenten hacerlo también. Lo mismo. Ya, veamos.
aquí. Primero, siempre, y ojalá les quede de lección esto, siempre hagamos un análisis visual de nuestra ecuación. En este caso tenemos x cuadrado a la izquierda, 5 por x a la derecha. Ahí, solo viendo esto, podemos encontrar una solución, que sería la solución obvia de la ecuación, que es el 0. ¿Por qué? Porque 0 al cuadrado es 0, y 5 por 0 es 0. Por lo tanto, el 0 satisface mi igualdad, y es una raíz de la ecuación. En el chat dijeron el 5, y claro, 5 al cuadrado es 25, 5 por 5 es 25. También eso es una solución. Por lo tanto, ya encontramos dos números que cumplen con esta igualdad. Ahora, ¿cómo podemos encontrarlos? Bueno, vamos resolviéndolo tal como habíamos resuelto los anteriores. Eso es, vamos a multiplicar por 1 partido en x. Nos queda 1 partido en x acá. Y acá nos queda 5x partido en x. Se cancela. Acá nos queda x, porque 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, x es igual a 5. Y yo encontré solamente una solución. ¿Qué pasó con la otra? Imaginen, estamos en una prueba, estamos en algún ramo de economía, nos piden resolver esta ecuación y llegamos a esto. Esto, si bien no está mal, es incompleta, porque no estamos entregando la otra solución, x igual 0. Estamos entregando solamente una de las soluciones. ¿Cuál fue el error aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el error? Vamos, unas décimas para la próxima clase, o sea, para la próxima evaluación. El que me dice cuál es el error o en qué estamos fallando. ¿Por qué? Profe, ¿Sí? pero así como está la 5x, ¿se puede pasar al otro lado restando? ¿Sí? Porque ahí daría el otro resultado, ¿no? Eso dices tú. Sí. ¿Y luego qué haríamos aquí? Em, es que ahí se igualaría a 0, así que se factoriza. Ah, ya, perfecto. Ya. Y ahí tenemos una solución. Y aquí tenemos otra solución. Ya. ¿Qué pasó aquí? La recuerdo. Vamos a leer el principio de multiplicación. Principio de multiplicación. Acá. Dice, podemos multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por cualquier constante distinta de 0. Y aquí viene lo importante. O cualquier expresión no 0 que incluya la variable. En este caso, nosotros multiplicamos 1 partido en x. Pero nosotros, según el principio de multiplicación, no podemos multiplicar por 1 partido en 0. Que fue lo que pasó porque x está tomando ese valor de 0. Es por eso que este método nos hace perder una de las soluciones. Precisamente la de x igual 0. Así que, como lección, esto que estamos viendo a la derecha es un poquito más avanzado porque viene después cuando resolvamos ecuaciones de segundo grado. Lo que me interesa es que entendamos acá. ¿Qué pasó aquí? Tal como le estaba explicando, no podemos multiplicar por 1 partido en x.
si no estamos seguros que x es distinto de 0. En este caso, si nosotros queremos multiplicar por 1 partido en x, lo que tenemos que hacer es indicar aquí que x es distinto de 0. Y si hacemos eso, ahora este paso ya está correcto y después tendríamos que analizar, oye, ¿y qué pasa con el x igual 0? Y lo analizamos acá. También lo cumple. Por lo tanto, x igual 0 es una raíz de nuestra ecuación. Y ahí encontraríamos las dos raíces utilizando la misma técnica que es el principio de multiplicación. No hay que olvidar esto que se llama restricción. Es una restricción que nosotros estamos imponiendo para poder multiplicar por 1 partido en x. Para que lo tengan bien claro, porque esa parte de las restricciones se nos viene duro de aquí en adelante. Entonces, volvamos un momento a la diapositiva. Y veamos qué pasa aquí. Ahora ya vamos a definir qué es una ecuación lineal. Una ecuación lineal es una ecuación que se puede escribir de esta forma. Ax más b igual a 0, donde a y b son constantes, tal como lo indica acá, y x es la variable de nuestra ecuación. A, por supuesto, debe ser distinto de 0, y esta es la restricción que estamos imponiendo. A debe ser distinto de 0, porque si A es 0 no aparecería la x, porque x por 0 es 0. Entonces, una ecuación lineal siempre es una ecuación que se escribe de esa forma. Veamos acá. Respóndanme en el chat así, por ejemplo, sí y no solamente. Ya, por favor, para ver quiénes están participando. Y aquí vamos a ir tomando en cuenta un poquito más a esas personas. La primera, ¿es una ecuación lineal o no? Por favor, respondan sí o no. Simplemente eso. ¿Es una ecuación lineal? ¿No? Yo mientras voy a llevar esto a... Voy a llevar esto a la pizarra para que lo trabajemos allá. ¿Sí? Ya, ok. Ya. La primera ecuación es claramente lineal. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, donde A está tomando el valor de 2 y B está tomando el valor de 4. Entonces, si es una ecuación lineal. Primero vamos a indicar si son lineales o no. Después las vamos a resolver. La segunda, ¿es una ecuación lineal o no? ¿Qué creen? ¿No?
Pero ojo a la definición. Es una ecuación que se puede escribir de esa forma. ¿Sí? Ya, vamos a comprobarlo. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Ya. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos 2x menos 30 igual a 10x menos 1. Aquí ya nos vamos a ir saltando pasos y vamos a escribir. O vamos a igualar a 0. Por lo tanto, este 10x positivo, yo lo voy a escribir negativo. Y este 1 negativo, yo lo voy a escribir positivo. Lo igualo a 0. Puedo reducir términos semejantes. Menos 8x y sumar acá. Menos 29 igual a 0. Y como esta ecuación es equivalente a la primera y esta ecuación tomó la forma de una ecuación lineal, entonces la primera también es una ecuación lineal. Entonces esta sí sería lineal. Por eso la definición dice, una ecuación lineal es una ecuación que se puede escribir de esta forma. No necesariamente tiene esa forma desde un comienzo. La podemos escribir así. ¿Sí, dime? Si al darme menos x igual a 29, lo puedo hacer x menos 1 igual a 8x igual a menos 29. Oh. Ya, por menos 1. Ya, si nosotros multiplicamos por menos 1, cambiarían todos los signos. El del 8x, el de 29 y el del 0 que conserva el signo. Y por lo tanto, es lo mismo. La diferencia es que ambos quedan positivos y de hecho ojalá porque queda mucho más sencillo trabajar. Ya. En la tercera podemos ver que la x está al cuadrado y acá en la definición de ecuación lineal nos exigen que la x no esté al cuadrado, que esté elevada a 1. Por lo tanto, aquí tenemos que no es lineal. Es lo mismo igual. Lo anterior, lo que preguntaste adelante, sí, es lo mismo. ¿Ya? Porque tú estás respetando el principio de multiplicación. Estás multiplicando por una constante y eso lo aplicaste a la izquierda a la derecha. Mientras aplique el principio de multiplicación y el principio de adición que vimos delante, va a estar correcto. Así que sí, es lo mismo. La cuarta. Nosotros vamos a multiplicar y dividir. Por lo tanto, aquí
si es lineal. Porque la x está elevada a 1, tal como nos pide la definición, y las podemos juntar todas a un lado y nos va a quedar igual a 0. Sí. La quinta, la diferencia es que tiene fracciones. ¿Y qué pasa con las fracciones? Siguen siendo números, siguen siendo constantes. Por lo tanto, esta sí es lineal. La quinta, habría que desarrollarla para saber si es lineal o no. Vamos a desarrollar la 6. Tenemos un cuadrado del binomio, el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, igual 4x cuadrado menos 4 más x menos 1. Vamos a juntar todo a la izquierda, 4x cuadrado más 4x más 1 menos 4x cuadrado más 4 menos x más 1. Todos estos números pasaron al otro lado con signos contrarios, igual a 0. 4x cuadrado positivo, 4x cuadrado negativo, se cancelan. 4x menos x, 3x. 1 más 4, 5, menos 1 más 1, 6. Entonces, sí es una ecuación lineal, porque la llegamos a escribir de esa forma. Entonces, ojo, no se confíen con lo que aparece a simple vista, porque claro, esto parecía que la x estaba elevada a 2, como en el caso 3, y por lo tanto parecía que no iba a ser lineal, pero en realidad sí lo es. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque se puede escribir de esta forma. Se puede escribir de la forma que aparece allá arriba. Entonces, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 de los 6 sí son lineales, pese a que en un comienzo no lo parecen. ¿Qué vamos a hacer ahora? 5 minutos más. Vamos a resolver algunas de estas ecuaciones. La primera, yo creo que la pueden resolver. Tienen ejemplos anteriores. Esta también. Esta también. Vamos a resolver la 5. Porque es una ecuación lineal, nosotros deberíamos ser capaces de resolverla con el principio multiplicativo y aditivo. Cinco x más 1 partido en 3 menos x partido en 2 igual menos x más 4 partido en 6 más 9 partido en 2. Ya. Miren, este es un típico caso donde tenemos fracciones, pero en los denominadores solamente aparecen números. No aparecen variables, no aparece la x. Por lo tanto, nosotros podemos resolverla primero eliminando todas las fracciones. Cuando tengamos un problema de este tipo, lo primero que vamos a hacer es eliminar todas las fracciones. ¿Cómo se eliminan las fracciones? Multiplicando por el mínimo común denominador de todos los números que aparecen abajo. En este caso, 6. No me voy a detener mucho en eso, porque bueno, ya es contenido de la materia pasada, pero si alguien necesita ayuda, lo podemos ver.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos el mismo problema, pero fíjense que ahora todos estos números están multiplicados por 6. Cuidado aquí que se forma un paréntesis. Todo multiplicado por 6. ¿Cuál es la gracia de multiplicar por 6? Que 6 dividido en 3 es 2. Entonces nos queda 2 por 5x más 1. Menos 6 dividido en 2 es 3. Entonces nos queda 3 por x. 6 dividido en 6 es 1. Entonces nos queda menos x más 4 multiplicado por 1, que no lo vamos a anotar. Y 6 dividido en 2 es 3. Y nos queda más 3 multiplicado por 9. Y simplemente multiplicando por el valor adecuado, nosotros ya nos deshicimos de todas las fracciones. De todas las fracciones. Entonces, ahora nos queda una ecuación lineal mucho más sencilla, donde lo que tenemos que hacer es multiplicar el 2 por cada término dentro del paréntesis. 10x más 2 menos 3x igual acá menos x más 4 más 9 por 3, 9, 18, 27. Vamos a juntar todas las variables a la izquierda y todos los números a la derecha. Tengo 10x ahí, tengo el menos 3, los voy a marcar. Todas las variables, 10x menos 3, y este x cambia de lado, por lo tanto cambia de signo. Y ahora todos los números los escribo al otro lado. 4 más 27 menos 2. Sumamos 10 menos 3 es 7, más 1, 8x. Y acá tengo 27 más 4 es 31, menos 2 es 29. Y finalmente nos queda 29 partido en 8 como solución de nuestra ecuación. Es un poquito más complejo, pero son problemas de fracciones, y las fracciones ya a esta altura debemos al menos conocerlas y tener una idea de cómo trabajarlas, quizás con algunos errores, etc. Y bueno, como tarea, y voy a abrir una pestañita en el UCM virtual, tienen que entregar todas estas ecuaciones resueltas, las que obviamente son lineales y no acabamos de resolver. O sea, tienen que entregar la 1, la 2, la 4 y la 6, para ir practicando, ¿ya? 1, 2, 4 y 6, para que lo anoten y la tienen que hacer ahora y enviarlas ahora, ¿ya? De aquí a las 11:30, que es cuando termina la clase. Yo, por supuesto, voy a estar aquí conectado para resolver cualquier duda, pero la clase terminó con eso. Voy a dejar de grabar.